Hola, soy Porco y quiero contaros algunos acontecimientos misteriosos que han ocurrido en España desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Pedro Sánchez Castejón nació en Madrid el 29 de febrero de 1972. Es el actual secretario general del PSOE. Desde pequeñito ya apuntaba maneras. Un día la madre de Pedro Sánchez le dice a su marido: Pedrito cada vez dice más mentiras. El padre le responde: Se ve que vamos a tener un político en la familia. Pero quiero centrarme en 4 acontecimientos misteriosos acaecidos desde junio de 2018, fecha en el que fue investido por primera vez como presidente del gobierno, y la fecha actual. El primer acontecimiento misterioso al que quiero referirme se produce el 2 de mayo del 2022, cuando el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, hombre de confianza de Pedro Sánchez, convoca una rueda de prensa a las 7:30 de la mañana para comunicar que se acaban de enterar que los teléfonos móviles del presidente y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados en mayo y junio de 2021 a través de la aplicación Pegasus, y de los cuales habían sustraído información. El ministro Bolaños no dice nada sobre quién había espiado los teléfonos ni qué clase de información había sido robada. El gobierno, por los acontecimientos de días después, destitución de la directora general del CNI, ha dado a entender que los espionajes han sido por negligencia del Centro Nacional de Inteligencia. Señor presidente y ministros del gobierno, un vaso de vino medio vacío es también un vaso de vino medio lleno, pero una mentira a medias nunca es una media verdad. Porque el gobierno reconoce abiertamente que ha sido espiado. Otros gobiernos de nuestro entorno también han sido espiados, pero jamás lo han reconocido abiertamente. Para desprestigiar al CNI y poder entregar la cabeza de su directora a los socios del gobierno, quien robó la información del teléfono de Pedro Sánchez, pudo ser el rey Juan Carlos, pudo ser Franco desde la tumba, o pudieron ser los agentes de la tía, Mortadelo y Filemón. ¿Qué información le robaron del teléfono a Pedro Sánchez? Al utilizar un camión Pegaso, hace pensar que fue información de mucho peso. El segundo acontecimiento misterioso al que quiero referirme es de aproximadamente el 20 de marzo de 2022, cuando tenemos noticias por el gobierno de Marruecos de que nuestro querido presidente, Pedro Sánchez, había mandado una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, cambiando el criterio de España en relación al Sáhara Occidental. El criterio de España con respecto al Sáhara Occidental siempre ha sido el mismo que el de las Naciones Unidas, un referéndum para que los saharauis elijan su futuro. Pero llega Pedro Sánchez y de la noche a la mañana cambia ese criterio y reconoce el Sáhara Occidental como una autonomía de Marruecos, sin consensuarlo con otros miembros del gobierno, y por supuesto mucho menos con la oposición, y me atrevería a decir que ni siquiera lo puso en conocimiento del rey Felipe VI. Este es como Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como. ¿Qué le llevó a Pedro Sánchez a cambiar el criterio de España? Este acontecimiento está relacionado con el anterior del espionaje y que de la información robada del móvil, hubiera algo que comprometiera a Pedro Sánchez y con esa información Marruecos le haya chantajeado. A lo mejor es que Pedro Sánchez se cree un ser superior y divino, y ese día le vino la inspiración divina de que tenía que cambiar el criterio que España había mantenido. Me temo que este misterio es de los muchos que quedarán sin resolverse. El tercer acontecimiento misterioso es del día 22 de abril del 2021.
cuando Brahim Ghali, líder del Frente Polisario del Sáhara, llega a España, con documentación falsa, en un avión procedente de Argelia y es ingresado por COVID en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Logroño. Todo esto se hace por supuesto con conocimiento del gobierno de España, y lo justifican por humanidad. El gobierno de Pedro Sánchez es muy humano, pero claro, con los recursos y el dinero de todos los españoles. Fijaros si es humano, que aprueba la eutanasia en lugar de unos cuidados paliativos dignos, y el aborto libre en lugar de ayudas a las futuras madres. Sí señor, eso es humanidad. Aunque Ghali entra con documentación falsa, los servicios de inteligencia de Marruecos lo descubren. Días después, Marruecos emprende una potente invasión migratoria hacia España. Toda la culpa recae en la entonces ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. ¿De verdad hemos de creer que Pedro Sánchez no sabía nada? Quien dio el visto bueno para que Ghali viniera a España a curarse del COVID con documentación falsa fue la exministra de Exteriores Arantxa González Laya. ¿Fue Pedro Sánchez? ¿Fue el agente 007? ¿O fue Perico el de los palotes? El cuarto acontecimiento es el famoso caso del SIGAT. En la madrugada del 20 de enero del 2020, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterriza en Madrid. Las sanciones de la Unión Europea impuestas a distintos dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro, entre los que se encuentra Delcy Rodríguez, les prohíbe el acceso al espacio Schengen y por tanto no podía entrar en España so pena de ser detenida. Pasa unas 14 horas en una sala VIP del aeropuerto, donde se reúne con el entonces ministro de Transporte José Luis Ábalos. Del mismo avión se bajan unas 40 maletas, que sin pasar por el preceptivo control aduanero, fueron cargadas directamente en un furgón de la Embajada de Venezuela y salen del aeropuerto. ¿A qué vino a España la vicepresidenta de Venezuela? A reunirse con Zapatero, a reunirse con José Luis Ábalos, a una consulta médica, de compras por el barrio Salamanca. A lo mejor venía simplemente a pasar un rato con José Luis Ábalos, que al fin y al cabo fue con quien estuvo en esa sala VIP. ¿De qué hablaron José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez? ¿De asuntos de Estado, de España, de Venezuela, o simplemente del tiempo que hace? A lo mejor hablaron simplemente de sus amoríos y conquistas, que contenían las 40 maletas que trajo Delcy Rodríguez y que salieron del aeropuerto sin pasar el correspondiente control aduanero. Contenían documentos, contenían dinero, contenían oro, contenían un regalo para José Luis Rodríguez Zapatero. A lo mejor simplemente contenían ropa interior de Delcy Rodríguez. He compartido con ustedes 4 acontecimientos misteriosos que nos dejan muchas preguntas, y cuyas respuestas nos gustaría conocer a todos. Pero me temo que una mayoría de esas respuestas nunca las conoceremos. Aparte de estos 4 acontecimientos misteriosos, existen muchos más, que nos está dejando este gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, a todos nos gustaría saber quiénes son los amigotes de Pedro Sánchez, a los cuales pagamos todos los años sus vacaciones en el Palacio de las Marismillas, situado en el Coto Doñana, o también en el Palacio de la Mareta, en La Palma, que fue regalado por el rey Hussein de Jordania al rey Juan Carlos y este lo cedió al patrimonio nacional. Ya que nuestro presidente no se cansa de pedir al rey Juan Carlos explicaciones a todos los españoles, Pedro Sánchez debería aplicarse el cuento y darnos explicaciones del dinero que nos cuestan las vacaciones de sus amigotes. Comparte este video en tus redes sociales para que nadie olvide estos acontecimientos misteriosos.
Gracias a todos por escucharme y compartirlo. Hasta la próxima.